vamos a ver la continuación de en donde nos quedamos, porque ya hemos tocado como que algunas cositas que vamos a ver ahora, sobre todo respecto a plexo braquial, la clase anterior que correspondía a hombro, porque les he estado mencionando la inervación de los músculos que hemos visto, y ahora vamos a ver como que el origen de esos nervios y cómo es que la división va a formar esos nervios que hemos estado viendo, pero también hacia dónde se van a dirigir, es decir, su trayecto. Pero de forma general, en axila vamos a ver también cómo está estructurada. Ah, ¿pueden apagar su micrófono, por fin, si es que no van a preguntar algo? Ya, gracias. Primero tenemos que saber dónde está ubicada. Se va a ubicar en la región anterior, es decir, la región pectoral y en la región posterior escapular, pero en realidad tiene una forma de prisma cuadrangular, como una pirámide egipcia, más o menos, se la pueden imaginar. Entonces va a tener una pared que da hacia adelante, una pared que da hacia atrás, una va a estar más lateral y una más medial. Pero también en la base, que es cuadrangular, vamos a encontrar aquellos bordes, ¿verdad? Un borde anterior, un borde posterior, un borde lateral y un borde medial. Los límites van a estar dados. Primero, empecemos con el vértice. El vértice va a estar ubicado en el tercio medio de la cara inferior de la clavícula, tercio medio de la cara inferior de la clavícula, mientras que el límite proximal va a estar dado en la clavícula y en el músculo subclavio. En cambio, el límite distal va a estar en la cara superior y la cara superior de la primera costilla, como lo podemos ubicar aquí. Perdón, ay, no se me fue el resaltador. Perdón, donde vemos la flechita. Luego tenemos al límite lateral, que viene a estar dado por la apófisis coracoides, que se encuentra en qué hueso. En la escápula. Claro, en la escápula. Ya, y algo que quiero que recuerden, un dato importante, es que en el vértice de la axila, esta estructura va a ser la que va a comunicar al cuello con el miembro superior, porque encontramos al conducto cérvico-axilar. Y este conducto cérvico-axilar es importante porque va a tener un contenido. La mayoría de veces que escuchen canal, surco, conducto, es porque hay algo que está pasando a través de esta estructura. Y ese contenido va a estar dado por la vena axilar, por la arteria axilar y por cordones nerviosos. Ya. Ahora vamos a ver bien exactamente como que cada parte que corresponde a la región axilar. Primero vamos a empezar con, con la base. Pero antes de esto, les quería mencionar también algo importante respecto a axila, es que nosotros vamos a tener 3 líneas axilares. Y eso les va a ayudar a reconocer en realidad la posición de la axila per se, porque en la línea axilar anterior, que corresponde o está relacionada al músculo pectoral mayor, em, va a estar más dispuesta hacia adelante, ¿verdad? Entonces vamos a relacionarla a la cara anterior. Luego vamos a tener la línea axilar media, que en realidad corresponde al hueco axilar, como a la parte más hendidura de esta zona. Y luego vamos a tener a la línea axilar posterior, que pasa por detrás de la axila, más o menos por esta zona, si es que pueden ver mi cursor, y va a estar relacionada con el dorsal ancho. Pero aquí, antes de pasar a explicarles específicamente como que los límites, quiero que primero sean capaces de reconocer, porque ya nosotros hemos visto esas estructuras. A ver, ¿qué músculo vendría a ser este de acá?
El Sí se pectoral ve que mayor. estoy marcándolo. Sí, exacto, el pectoral mayor. Pectoral menor. Sí, perfecto. Si ese hueso en el que se encuentra es la escápula, El subescapular. 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 sí, perfecto. Entonces, el que está en la parte superior y hacia atrás, El Supraespinoso. supraespinoso. perfecto. Infraespinoso. Infraespinoso. El de acá, Redondo menor. Sí, redondo menor. perfecto. Junto al redondo mayor, ¿verdad? Sí. En la parte más inferior, Dorsal en el ancho. ángulo inferior, el dorsal ancho. Perfecto. Ya. Por ahora quiero que al menos esos los recuerden y los tengan bien fijos. Ahora sí. Los límites, como ya les había dicho, va a haber un borde anterior, un borde medial, uno lateral y uno posterior. Tenemos que identificar primero al anterior y al posterior para, en función a ellos, guiarnos. En el borde anterior vamos a encontrar el borde inferior del pectoral mayor, por aquí. En cambio, en el borde posterior vamos a encontrar al borde lateral superior del dorsal ancho. De forma práctica se pueden acordar de que aquí está mi dorsal ancho, entonces dorsal ancho para atrás, borde posterior. En cambio, mi pectoral mayor está hacia adelante, entonces borde anterior. ¿De qué? De la base axilar. Entonces, de ahí simplemente vamos a unir ambas estructuras, porque el borde lateral, que está más hacia afuera, este de acá, viene a estar dado por la línea de unión tangente que pasa por la cabeza del húmero que une al borde inferior del pectoral mayor, desde adelante, hacia el borde lateral superior del dorsal ancho. Es decir, se forma esta línea tangente. Y lo mismo pasa con el borde medial. Va a ir de pectoral mayor a dorsal ancho. Ya, ahí tenemos definidos nuestros bordes. Pero ahora vamos a ver los planos de disección. Como ya saben ustedes, lo primero que vemos siempre es la piel. En la piel, en esta zona, vamos a encontrar presencia abundante de folículos pilosos y adiposos. Ustedes lo pueden notar claramente en la axila, porque es algo característico de esta región. Luego vamos a tener el segundo plano de disección, que viene a ser el tejido celular subcutáneo, que en este caso es plano y trabeculado. Ya les había explicado que trabeculado es que forma trabéculas para que permitan el paso de vasos y nervios. Y está adherido a la piel. Luego tenemos el plano de la fascia. Y en este caso las fascias van a estar entrecruzadas. ¿Entrecruzadas con quién? Hacia la región pectoral. Hacia esta zona. Y eso viene a ser lo más importante respecto a la base axilar. Ahora vamos a ver las paredes de la axila. Porque ya les había dicho que la axila va a tener una forma de pirámide cuadrangular, es decir, que tiene una base, un vértice, pero también tiene paredes. Una pared anterior o ventral, una posterior o dorsal, medial y lateral. En la pared ventral vamos a encontrar al músculo que estaba más hacia adelante, al músculo pectoral mayor. Pero junto al pectoral mayor vamos a encontrar también al pectoral menor. Aquí, como lo pueden ver en esta primera imagen. En cambio, de forma más posterior, en la pared dorsal, vamos a encontrar la relación con el músculo subescapular, el músculo redondo menor, el músculo redondo mayor y la escápula misma. Nos acordamos de que estos músculos están insertados en la escápula, entonces también hay relación con este hueso. Aquí lo podemos ubicar de la forma más posterior. De ahí tenemos nuestra pared medial, que va a estar en relación a la pared torácica.
claramente porque da hacia la parte más interna. Y vamos a encontrar los 4 primeros arcos costales, señalados aquí. Ahí encontramos los 4 primeros arcos costales. Vamos a encontrar los espacios y los músculos intercostales, como su nombre lo dice, van a estar entre estos huesos. Vamos a encontrar al serrato mayor o gran serrato o serrato anterior y a la arteria torácica lateral, que también se llama mamaria externa, no se vayan a equivocar. Y por último vamos a encontrar al van intercostal, que va a ir junto a, bueno, corresponde a cada uno de los espacios intercostales. Entonces vamos a tener 4 de estos, porque estábamos hablando de los 4 primeros arcos costales, ¿verdad? Entonces tenemos también 4 van intercostales. Finalmente tenemos a la pared lateral. Y en la pared lateral vamos a encontrar a la articulación escápulo-humeral, a la porción corta del músculo bíceps braquial y al músculo coracobraquial. ¿Se acuerdan dónde se insertaba el coracobraquial proximalmente? Aquí lo ven. En la Este espina es el coracoides músculo. de... Sí, No, en la escápula. perfecto. Sí, la escápula. Claro, es parte de la escápula, ¿verdad? ¿En qué parte de la escápula? En la En la apófisis apófisis coracoides. coracoides. Sí. Sí, en la apófisis coracoides. Ya. Am, Ahora vamos a ver el contenido de la región axilar. Lo más importante que deben saber del contenido de la región axilar es que va a comprender a la arteria axilar y todas sus ramas. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. A la vena axilar y sus tributarias, es decir, las que están drenando en esa vena. A los cordones de los ramos colaterales y terminales del plexo braquial, que es algo que también vamos a ver. A los linfonodos y tejido graso de relleno. Estos 5 elementos son el contenido de la región axilar, que se les quede para siempre. Ahora sí, vamos a ver las ramas colaterales de la arteria axilar. ¿Se acuerdan que en la clase pasada ya habíamos visto algunas de ellas? Este primer tronquito que salía de la arteria axilar, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? El tóraco acromial. Exacto, tóraco acromial. ¿Y cuáles son las ramas que salen de la tóraco acromial? Porque son 4 ramas, ¿verdad? A ver, la primera de estas es esta de acá. ¿Cómo se llamaba? Pectoral. Ah, no, torácica superior vendría a ser, ¿verdad? Porque se está yendo a la parte más superior del tórax, ¿cierto? A ver, la que se va hacia este huesito de acá, ¿sería qué rama? ¿La arteria qué? Se está yendo a la clavícula para irrigar al músculo subclavio. ¿Se acuerdan? Y vamos a tener esa, y vamos a tener esta que se iba al acromion, y por último la que irrigaba al músculo deltoides. ¿Alguno se acuerda de esas 3 ramitas, los nombres de esas 3 ramas? Lo vimos ayer. Son como Y a C. ver, vamos a hacer un repaso. Perfecto, me lo pusieron en el chat. Pero bueno, ya, no importa, porque vamos a hacer un repaso para que se les quede grabado. Y perfecto, Giovanni, clavicular, acromial, rama deltoidea. Sí, perfecto. Ya. A ver, vamos a ver cada una de las arterias colaterales de la arteria axilar. Denme un segundo, por favor. Voy a prender una luz. Ahorita vuelvo.
Ya, ahora sí. Bueno, ya. Continuamos. Primero les voy a dar como que una introducción de cómo es que va a estar formándose esta arteria axilar, porque no es que sale de la nada, ¿verdad? Primero tenemos que saber su origen. La arteria, para ubicarnos, sí saben que del ventrículo izquierdo del corazón, ¿qué va a salir? La arteria aorta, ¿verdad? La arteria aorta, se imaginan en su mente que va a ir subiendo y se dobla formando el callado aórtico. Del callado aórtico van a salir tres arterias, o bueno, va a generar principalmente tres ramas. ¿Y cuáles van a ser estas? Hacia el lado derecho vamos a encontrar la formación del tronco arterial brachiocefálico. Hacia el lado izquierdo se ve que directamente el callado sale a la carótida común, y del callado también va a salir la subclavia izquierda, que va a tener un origen torácico. Ya, entonces, de la arteria subclavia que va a pasar por debajo de la clavícula y va a tomar el nombre de arteria axilar, es que van a salir estas ramas que vamos a ver ahora. O sea, primero vimos que estaba la subclavia, luego de la subclavia seguía la arteria axilar y después vamos a ver que surgen estas que vamos a señalar una por una. Como ustedes ya dijeron, teníamos a la arteria toracoacromial, que es la que hemos revisado en la sesión pasada, ¿verdad? Aquí la encontramos, a la toracoacromial. Y de la toracoacromial, ¿quiénes salían? La torácica superior, esta de acá, que se va a la parte superior del tórax. La arteria clavicular, que tiene un trayecto ascendente, se va hacia arriba y se va hacia el hueso, que es la clavícula, para irrigar al músculo subclavio que estaba insertado en la cara inferior de la clavícula en nuestro canal subclavio, ¿verdad? Tenemos también a la rama acromial o a la arteria acromial, que está por acá, que se va a ir hasta el acromio. De ahí tenemos y también algo importante es que llega hasta la articulación escapulohumeral. Y por último, tenemos a la rama deltoidea o a la arteria deltoidea que va a estar irrigando al músculo deltoides. Luego tenemos a la arteria torácica lateral. Y esta arteria torácica lateral también es llamada arteria mamaria externa. Es esta de acá. Lo importante de esta es que presenta un trayecto descendente, se va a ir hacia abajo y está posicionada de forma medial. Además, está ubicada en el borde inferolateral del pectoral menor. Luego tenemos a la siguiente que viene a ser la arteria subescapular. La arteria subescapular. Que va a dar origen a la arteria torácica larga y a la arteria escapular circunfleja. La arteria torácica larga va a irrigar al músculo dorsal ancho y también al músculo serrato mayor o serrato anterior, mientras que la arteria escapular circunfleja va a ir al triángulo homotricipital. ¿Se acuerdan de que ayer vimos al triángulo homotricipital? Y también va a circundar la escápula, porque vamos a ver un circuito que está formado por arterias escapulares. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Para continuar, porque es importante que sepan lo de las arterias. Sí, Vanessa, dime. ¿Podrías volver a repetir sobre lo de la arteria subescapular para abajo, porfa? Sí. ¿Te refieres a marcarlo o...? Ah, sí, también. Ajá, o sea, explica, porfa, de nuevo desde arteria subescapular. Ya. Creo que tengo otra imagen después para que lo puedan ver mejor un ratito. A ver. Porque les aparece muy pequeña la imagen. O sea, sí se ve un poco, se ve desenfocada la imagen.
Ya, a ver, un momento. Quiero poner una en la que se note más. Ya, bueno, igual aquí les voy a volver a explicar cositas para el circuito periescapular, pero mejor en esta misma imagen lo vamos a ver. Voy a tratar de agrandarlo. Ay, un segundo, chicos, perdón por estar interrumpiendo, es que tengo que estar abriendo mi puerta un momento. Ya, volví, perdonen, tenía que recibir un pedido. Lo siento, ya ahora sí. Sí, me preguntaron de la arteria subescapular. Ya, la arteria subescapular viene a ser esta de aquí, que estamos viendo justo al lado de la que había marcado de lila rosadito, que es la arteria torácica lateral o mamaria externa. Y esta arteria subescapular, que también es llamada escapular inferior, apúntenlo para que no se vayan a confundir, es importante porque es la arteria más gruesa de las ramas de estas arterias que provienen de la arteria axilar, es decir, de las colaterales de la arteria axilar. Y como están viendo, se está originando en esta zona que viene a ser el borde inferior lateral
o sea, corresponde al borde inferior lateral del músculo subescapular, porque ven que se ubica más o menos en la fosa subescapular y ahí encontrábamos la inserción de ese músculo subescapular. Ya, entonces va a coincidir con el músculo subescapular en cuanto a origen, más o menos a esa altura, y van a ser hacia la parte medial. De todas formas, su relación más medial va a ser esta arteria torácica. No, perdón, me acabo de confundir, lo siento. Creo que las marqué al revés, pero va a estar aquí, relacionada a la arteria torácica lateral. Pero en realidad vamos a verla mejor desde una vista posterior porque esta va a dar origen a otras arterias, va a dar origen a la escapular circunfleja y a la torácica larga, que también se llama torácica dorsal. En cambio, la mamaria externa se va a originar en este borde inferolateral del... a esta altura vamos a ver en realidad al músculo pectoral mayor que está dispuesto más hacia adelante y va a irrigar a la glándula mamaria y a los músculos pectorales, tanto al mayor como al menor, y también a ganglios linfáticos que van a estar ubicados en esta región. Pero ya, en síntesis, en la siguiente imagen, en una imagen en donde les voy a explicar únicamente las arterias escapulares, per se, que forman el circuito periescapular, vamos a señalarlas mejor porque en esta imagen está muy chiquita y no me deja hacerlo muy bien, pero lo que quiero que recuerden de arteria subescapular es eso, que la arteria subescapular va a estar naciendo más o menos a la altura de la fosa subescapular, por eso tiene ese nombre, entonces está dispuesta también hacia abajo, va a ser medial, va a dar origen a dos ramas y se acuerdan también de que es la más gruesa. Sus ramas van a ser la arteria torácica lateral y la arteria escapular circunfleja, que es este cachito que se está yendo hacia atrás. Y esta es la torácica larga. Y que la torácica larga también se va a llamar tóraco dorsal. Espero que haya quedado un poquito más claro. En realidad sí está ahí. Es esta, la arteria subescapular. Esta que he marcado de verde. Solo que como he rayado mucho no lo noto tan bien. Espero que ustedes sí me avisan. Para recapitular, les hago como mención rapidita de las arterias que están surgiendo de la arteria axilar. Vamos a tener a la arteria tóraco-acromial con sus 4 ramas, lo que señalamos desde la clase pasada y que está así de celestito. Vamos a tener a la torácica lateral o mamaria externa, que va a estar irrigando a la glándula mamaria y a los músculos pectorales, también se va hacia ganglios linfáticos. Vamos a tener a la tercera, que es la subescapular o escapular inferior, que es la más gruesa, va a dar origen a esas dos ramitas que les he señalado ahí, la escapular circunfleja, que va a dar la vuelta hacia atrás, la torácica larga, que también es llamada tóraco dorsal, y por último vamos a tener a las circunflejas, a la circunfleja braquial o también llamada humeral, porque siempre o casi siempre cuando escuchen braquial el sinónimo va a ser humeral, anterior, que es la más delgadita, y la posterior, que es la más gruesa, circunfleja, braquial o humeral posterior, que es la más gruesa de la circunfleja. Que las vamos a poder ver aquí, pero que en la siguiente diapo creo que están mejor. Acá. La clase pasada también las había mencionado porque van a estar haciendo anastomosis. Ambas pasan por el cuello quirúrgico del húmero y se anastomosan en la parte más lateral. Esas vienen a ser las arterias que quiero que recuerden que están originándose desde la arteria axilar.
Está un poco más claro lo de la arteria subescapular, la de verde. Sí, me avisan. ¿Tienen alguna otra duda de esto, de las arterias? Ya, bueno, continuamos. Otra cosa que quiero que recuerden son las relaciones de la arteria axilar per se, o sea, del tronco mismo. Vamos a encontrar relaciones ventrales hacia adelante que vienen a ser el pectoral mayor, este músculo grandote de acá, el pectoral menor que se encuentra justo detrás de este pectoral mayor. Tenemos al nervio mediano, que es parte de nuestro plexo braquial. En cambio, en la parte más posterior, dorsal, hacia atrás, tenemos al músculo subescapular. Ya sabemos que está en la fosa subescapular, en la escápula. Encontramos también al nervio mediano, pero es que este nervio mediano va a estar cambiando de posición y por eso también lo consideramos una relación posterior o dorsal. Y tenemos al cordón posterior. Aquí, al cordón posterior. En cambio, de forma más lateral o como relación lateral, vamos a encontrar al músculo coracobraquial, al cordón ventrolateral, que ya vamos a ver su formación y a quienes está dando origen. Pero aquí le encontramos cordón ventrolateral. Y tenemos a las relaciones mediales. En las relaciones mediales encontramos al cordón ventromedial, por acá, cuyas relaciones, su origen y los nervios que están, a los que les da origen, también lo vamos a ver luego, pero básicamente vienen a ser el cordón ventromedial y la pared torácica. Aquí encontramos la pared torácica, de forma más medial. En cambio, de forma más lateral, teníamos al cordón ventrolateral. Y ese cordón ventrolateral también ya sabemos que va a dar origen al nervio musculocutáneo y ese nervio musculocutáneo va a estar perforando este musculito que es el musculito coracobraquial. Entonces, también podemos decir que está en relación al músculo coracobraquial. Ahora sí, esas son las relaciones de la arteria axilar. Ahí de nuevo tenemos una ilustración, pero en dibujito, de lo que vienen a ser las arterias que nacen del axilar. Ya sabemos que primero tenemos a nuestra arteria subclavia. De esta arteria subclavia, ¿qué pasa? Cuando atraviesa la clavícula, se llama arteria axilar. Luego de esta arteria axilar van a salir nuestra arteria tóracoacromial y de esa arteria tóracoacromial salían 4 ramas que ya les hemos repetido varias veces: la arteria torácica superior, la arteria clavicular, la arteria acromial y la rama o arteria deltoidea que se va al deltoides. Luego teníamos, ¿cuáles eran las otras? Después de la tóracoacromial, ¿cuáles son las siguientes colaterales de la arteria axilar que hemos revisado hasta ahora? La, el subescapular y la tóraco lateral. ¿La lateral? A ver, una pista. Son 5 arterias colaterales de la arteria axilar. La primera es la tóracoacromial. Mm. Ahí teníamos esas 4 ramas. Luego seguía, la voy a marcar y ustedes me dicen. A ver, tenemos a esta. Es la Estoy marcando. torácica lateral. Perfecto, torácica lateral, o ¿cuál es otro nombre? Mamaria externa. Mamaria externa, perfecto. Luego tenemos a una que está más hacia la escápula. Esta de Subescapular. acá, a ver.
La subescapular, perfecto. Y la subescapular daba origen a dos. Tenía dos Torácica ramitas. larga Una y que la, gira, ujú, y, las- y torácica la, larga, y la arteria, la que gira, que es la escapular y circunfleja. sí, perfecto, la escapular circunfleja. Y luego teníamos a quién, a la arteria que se está yendo por acá, que va a estar dándole la vuelta al cuello quirúrgico del húmero, pero hacia adelante. Circunfleja humeral o Humeral. braquial hum- anterior, ¿verdad? Y si hay una anterior, también hay una posterior. ¿Y cuál era la gruesa y cuál era la delgada? La anterior era la gruesa. No, la posterior es la más gruesa, la que está yendo por atrás. A ver. uh, Está acá. Y la anterior es la delgada. Ya. Esas vienen a ser las ramas colaterales de la arteria braquial. Pero eso solo se los puse como un repasito. También quiero que recuerden. Dime, Rodrigo. Una consulta, las últimas, ¿cómo decir? Las ramas laterales de, por ejemplo, la humeral posterior y anterior salen de la última porción de la arteria axilar, ¿no? O sea, de la tercera Sí, porción. Ah, ya. sí, exacto, de la tercera porción, de la parte más distal. Mm, Ya, bueno, continuamos. De aquí también quería que recuerden que la arteria subclavia tiene unas ramas importantes. Em, Ay, no sé si esta es la única imagen que les puse. Sí, creo que sí. Pero bueno, ya, vamos a tener al tronco tirocervical. Y este tronco tirocervical es el que le da origen a la arteria tiroidea inferior, a la arteria cervical transversa y a la arteria supraescapular o también llamada cervical transversa. Además, en el borde superior de la escápula, en el borde superior de la escápula, vamos a encontrar, ya saben, a la escotadura coracoidea, ¿verdad? Porque se encuentra al lado de la apófisis coracoides. Y esta se va a transformar en un orificio, porque esta no está como que al aire, no se queda suelta, sino que en realidad vamos a encontrar esta estructura que viene a ser, no, mejor la voy a marcar de verde. A ver. Vamos a encontrar a un ligamento, al ligamento transverso. Y esto hace que se transforme en un orificio. Y por un orificio, que es el orificio coracoideo, va a pasar un nervio. Y ese nervio viene a ser el nervio supraescapular, justo por encima de la arteria supraescapular. Pero la arteria supraescapular no está pasando en realidad por el orificio, eso es lo que quiero que recuerden, sino que está pasando justo por el lado de esta hendidura, justo por el lado del ligamento transverso que está tapando ese huequito. Dime, Alonso. Disculpe, Diana, ¿qué nervio, no, qué músculo inerva el nervio supraescapular? ¿Cómo? ¿Qué nervio ¿Qué, y mu- qué? qué músculo hace la función? O sea, ¿por qué músculos son inervados por el nervio supraescapular? Ah, el nervio supraescapular en realidad va a estar inervando al músculo subescapular, pero luego vamos a ver exactamente, no inerva únicamente a un músculo, eh, pero en esta parte solo vemos el recorrido y luego ya vamos a ver como que uno por uno. ¿O te refieres a quién está inervando aquí? ¿O cómo? No, quería saber básicamente qué músculos eran inervados por el nervio supraescapular.
Bueno, el nervio supraescapular en realidad es un nervio que inerva no solo a músculos, porque es un nervio mixto, entonces va a tener partes motoras y partes sensitivas. Y está inervando toda la articulación acromioclavicular y también parte de la articulación glenohumeral, pero de forma sensorial, o sea, en la parte más superficial. Y en la parte motora, el nervio supraescapular va a estar yéndose hacia el supraespinoso, o sea, hacia atrás, pero también al infraespinoso, o sea, por arriba y por debajo de la cresta espinomoflática, cuando se ubica de forma más profunda. Pero de todas formas, como que tiene ramitas que se están yendo hacia arriba. Entonces, en esta parte podría también tener la función sensitiva, más o menos. Ok, Así muchas fue. gracias. Ya. ¿Y qué les estaba diciendo? Ya, no quiero que se confundan que la arteria supraescapular va a estar pasando por el lado de este ligamento, entonces no pasa por dentro del orificio coracoideo. Lo único que encontramos en el orificio coracoideo va a ser este nervio supraescapular. Em, y algo más importante, la arteria supraescapular va a anastomosarse también con otras y va a estar formando este circuito vicariante de la escápula o circuito anastomótico de la escápula que les voy a explicar con esta siguiente imagen. Este es el circuito arterial periescapular del hombro y va a estar conformado por, primero, la arteria circunfleja escapular, luego la arteria cervical transversa superficial o también llamada supraescapular. La voy a marcar de otro color. Ya, la arteria cervical transversa superficial o también llamada supraescapular. Y por último, la arteria cervical transversa profunda o también llamada escapular dorsal. Estas tres se van a anastomosar. Vamos a encontrar, a ver, esta, esta que está dando la vuelta, ¿quién creen que vendría a ser? ¿La circunfleja humeral? No, no, no. Circunfleja No le está escapular, pues. dando la vuelta al húmero, sino Escapular. a quién, a la escápula, Esca- ¿verdad? Perdón, lo voy a cambiar de color, eso debe ser. Entonces, ¿qué arteria vendría a ser? La circunfleja escapular. Sí, perfecto, la circunfleja escapular. Se está dirigiendo hacia atrás. ¿Y quién le da origen a esa arteria? ¿De dónde salía la circunfleja escapular? De la arteria de una de las Subescapular. ramas colaterales. Sí, perfecto, de la arteria subescapular. Luego tenemos a la arteria transversa superficial o supraescapular, que viene a ser esta de acá, marcada con el 2. Y vamos a tener a la arteria cervical transversa profunda dorsal o dorsal. Esta de acá. Pero si ven, todos están dando origen a ramitas colaterales que se terminan anastomosando entre sí, irrigando a toda la parte posterior de nuestra escápula. Y por lo tanto también irrigan a los músculos que se encuentran en esta zona de la escápula. Bueno, aquí les puse como dato, estas se anastomosan entre sí y van a formar a lo que se le denomina el círculo arterial periescapular. Entonces, siempre recuerden que están formadas por estas tres arterias: arteria circunfleja escapular, arteria cervical transversa superficial o supraescapular y la arteria escapular dorsal o cervical transversa profunda.
Ahora tenemos también la vena axilar, y la vena axilar se va a originar por la unión de dos venas braquiales satélites al nivel del borde inferior del pectoral mayor. ¿Y cuáles son esas venas? Vienen a ser las venas braquiales satélites, ya les había dicho, pero también tenemos a otras que van a estar drenando en esta arteria, es decir, que todo su contenido lo vierten en esta. Eso quiere decir que son venas tributarias. Vamos a encontrar primero a la vena toracoacromial, está acá. Luego vamos a encontrar a las venas torácicas laterales que van a estar drenando también. A la vena subescapular, marcada de 3, esta. Si se dan cuenta, la posición también va a corresponder a las arterias, o sea, si encontramos una vena que se llama del mismo modo que una arteria, la posición va a ir más o menos por donde habíamos señalado a la arteria. También tenemos a las venas circunflejas braquiales anteriores, esta, porque son dos satélites por esa arteria. Igual pasa con las braquiales o humerales posteriores, por atrás. También tenemos a esta súper importante, la vena cefálica, que ¿se acuerdan por dónde pasaba la vena cefálica? Un surco que habíamos visto en la clase pasada. Surco recto pectoral. Sí, perfecto, el surco delto pectoral. ¿Y con quién pasaba? ¿Con qué arteria? Axilar. No. ¿Otro intento? ¿Deltoidea? ¿Alguien se acuerda? Sí, perfecto, la arteria deltoidea. Y por último tenemos a la vena basílica, que es esta. Y la vamos a ver más en brazo, pero por ahora quiero que recuerden eso básicamente. Y se relaciona un montón con las arterias, así que si se saben arterias, normalmente se saben venas. Pero ahora vamos a ver el plexo braquial per se. A ver, supongo que ya han estado repasando eso, pero vamos a ver cómo es que se forma cada parte. Tenemos a las raíces de C5, C6, C7, C8 y no hay C9, ¿verdad? Porque ya empiezan las torácicas. En cambio, entre los espacio cervical solo tenemos hasta el número 8, ¿verdad? Entonces nos quedamos en la raíz C8 y luego tenemos T1. Cuando se unen las raíces de C5 y de C6 nos dan origen a este primer tronco nervioso, que viene a ser el tronco nervioso ¿qué? ¿Ese de qué? Superior. Superior. De superior. Ya, perfecto. De tronco superior. Luego tenemos, si tenemos superior, tenemos, ¿cuáles son Inferior. los otros? Medio Sí, y perfecto. Medio inferior. Ajá, el medio surge únicamente de C7, de la raíz de C7. En cambio, el inferior se origina a partir de C8 y de T1. Y ahora lo que pasa con cada uno de estos troncos es que se van a dividir en una parte anterior y una parte posterior. A ver, mejor en color diferente. Cada uno tiene como un bracito anterior y un bracito posterior, ¿verdad? Entonces, a partir de esas divisiones, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Se forman cordones, ¿verdad? Vamos a tener un cordón ventrolateral, un cordón posterior y un cordón ventromedial. Ventromedial. Sí, perfecto. Entonces, ¿quiénes han formado al cordón ventrolateral? Las ¿A divisiones partir de qué posteriores. partes? Las divisiones posteriores de los troncos
Perdón, sí, divisiones posteriores del tronco superior, medio e inferior. ¿Seguro que posteriores? ¿El ventrolateral? Sí, pero son las Sí, divisiones el posteriores. ventrolateral. Sí, pero son las divisiones posteriores de todos los troncos, que forman el cordón Sí. posterior. ¿Y quiénes están formando? Claro, Alonso, creo, ¿verdad? Sí. ¿De cuál estabas diciendo? Perdón, El no cordón, te, el no te cordón, llegué a escuchar. el cordón posterior está Ujú. formado por las divisiones posteriores de todos los troncos. El tronco Sí, superior, perfecto. sí. Entonces, el cordón ventrolateral, ¿por quiénes está formado? Bueno, ventro es lo mismo que anterior, así que es lo mismo. Así que está conformado por el tronco inferior y eso nomás, el cordón medial, ¿no? El ventrolateral Ah, el ventro lateral está por el aquí. cordón superior y por el cordón medio, por la división anterior. Y a ver, para no seguir confundiéndolos, aquí igual se los he señalado mejor. Ya teníamos el tronco primario superior, el medio y el inferior, ¿verdad? Cada uno de estos daba origen a una división anterior y una posterior, anterior y posterior, anterior y posterior. Justo como tú decías, el cordón posterior es el que está formado por las divisiones posteriores de cada uno. Claro, todas convergen y se van hacia atrás. Pero lo que pasa con el cordón ventrolateral es que va a estar formado por dos divisiones anteriores. Y esas dos divisiones anteriores corresponden al tronco primario superior y a la división anterior del tronco primario medio. Ambas convergen y forman al cordón ventrolateral. En cambio, lo que pasa con el cordón ventromedial es que va a estar originado únicamente por la división anterior del tronco primario inferior. Solo uno le da origen. Y ya sabemos que al posterior le dieron origen las tres divisiones posteriores que corresponden a cada uno de los troncos, al tronco superior, al tronco medio y al tronco inferior. Ahora, ya sabemos esto, pero ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de los cordones? Este cordón ventrolateral va a dar origen a un nervio que ya les había dicho antes que va a estar atravesando al músculo coracobraquial. ¿Qué nervio es ese? Músculo cutáneo. Sí, perfecto, el nervio músculo cutáneo. En cambio, del cordón posterior, ¿quién va a estar saliendo? Vamos a encontrar, a ver, a este nervio de acá, que viene a ser el nervio circunflejo, pero que también se llama nervio que... Axilar. Sí, exacto, nervio axilar. Pero también va a dar origen a este nervio, al nervio, ¿quién? Al nervio radial. En cambio, desde el cordón ventromedial vamos a encontrar el origen de este nerviecito denominado nervio cubital. Y también vamos a encontrar algunos otros. A ver, primero, antes del surgimiento de todos estos nervios terminales, es importante que recuerden que del tronco primario superior encontramos el origen del nervio supraescapular. Y ese nervio supraescapular lo vimos hace un ratito. ¿Por dónde estaba pasando? Por un orificio, ¿verdad? El orificio coracoideo. Sí, perfecto, el orificio coracoideo. También desde el cordón ventromedial, esta vez medial, vamos a encontrar a dos nervios, a un nervio braquial cutáneo medial Sí, y accesorio al de nervio braquial medial. accesorio, sí, perfecto, al nervio accesorio del braquial cutáneo medial. Además, vamos a encontrar a la rama medial del nervio mediano.
Y a la rama, si hay una medial, hay una rama lateral del nervio mediano. Pero la diferencia es el origen. Ambos van a estar formando finalmente al nervio mediano, ¿verdad? Pero la diferencia es el origen. ¿De dónde está naciendo esta rama medial del nervio mediano? ¿De quién? Del cordón medial y el cordón lateral. Claro, o sea, respectivamente, ¿verdad? La rama medial del nervio mediano, como está viniendo de forma más medial, su origen va a ser el cordón ventromedial. En cambio, la rama lateral es más lateral, por lo tanto, su origen es el cordón ventrolateral. Ambos cordones más lejanos de cada lado están dando una ramita que corresponde a una rama lateral y medial que terminan formando el nervio mediano finalmente. Ya, eso es básicamente todo por plexo braquial. Y también otra cosita es que todos estos nervios van a estar dando origen a ramos colaterales supraclaviculares, a nervios que van a estar inervando, que se van a subdividir, por así decirlo, para poder inervar a cada uno de los musculitos. Por eso cuando antes vimos la inervación de los músculos en cada sección, decíamos como que, bueno, este nervio se llama igualito que el músculo. El nervio que inerva a tal músculo se llama igual. Eso pasa porque después de las subdivisiones de el supraclavicular, vamos a encontrar, o sea, a partir del supraclavicular va a salir un nerviecito que va a estar inervando al músculo subclavio, por lo tanto es el nervio subclavio. También tenemos al nervio angular de la escápula, ¿se acuerdan? El ángulo superior superomedial de la escápula, para que inerve al músculo elevador de la escápula. También una ramita que va a estar inervando al supraescapular, perdón, una rama que es supraescapular que va a inervar al supraespinoso y al infraespinoso, como ya les había dicho, porque se va hacia atrás. Y en cuanto a función motora, inerva a esos dos por encima y por debajo de la cresta espinomoplática, algo así. También tenemos al nervio romboides, que va a estar inervando al músculo romboides mayor y al romboides menor. ¿Se acuerdan que los romboides estaban en el borde medial, más hacia adentro, interno de la escápula? Y por último tenemos al nervio torácico largo, pero este también se va a llamar nervio Charles Bell. Charles Bell. Y a veces se le conoce también como nervio respiratorio. Ese hacia dónde se va, que encontrábamos en esta región de la escápula al músculo serrato anterior o gran serrato. Pero también tenemos ramos infraclaviculares que se van a originar debajo de la clavícula. Y entre ellos vamos a encontrar a uno que va a ir hacia el pectoral mayor, por lo tanto se llama nervio pectoral mayor. En realidad se va hacia adelante, pero su posición, su recorrido va a ir hacia abajo. Y por si se acuerdan, habíamos visto el espacio interpectoral que está entre el pectoral mayor y el pectoral menor, ¿verdad? Entonces, a este nerviecito pectoral mayor lo vamos a encontrar en el contenido de ese espacio interpectoral. También vamos a ver al nervio pectoral menor, que de la misma forma va a estar con un recorrido descendente. También tenemos al nervio subescapular superior, o también denominado, bueno, que en realidad va hacia el músculo subescapular, en esta zona, la fosa subescapular. Tenemos al nervio subescapular inferior, tenemos uno superior, entonces también tenemos uno inferior, pero este inferior
como estaba posicionado más hacia abajo y de forma lateral, va a estar inervando al músculo redondo mayor. Y por último, al nervio tóraco-dorsal, que va a estar inervando al músculo dorsal ancho y se encuentra en el ángulo inferior de la escápula. También tiene un recorrido más descendente. Y para concluir con lo que corresponde a axila, les he puesto aquí los linfonodos de la axila. Vamos a tener 6 grupos de linfonodos. El primero de ellos viene a ser el medial o el grupo de los torácicos laterales, llamados así por la vena, y alrededor de los vasos de la arteria mamaria externa, y también va a recoger los vasos linfáticos de la mama, porque ya saben que los vasos linfáticos ayudan a recoger todo aquel fluido como una parte del soporte de la circulación, además de los capilares, ¿verdad? Entonces, van a estar siempre alrededor de otros vasos. En este caso, se van a encontrar alrededor de los vasos de la mamaria externa y van a recoger a través de esos vasos linfáticos de la mama y van a realizar el drenaje de la región pectoral, porque se encuentran más hacia adelante y hacia el medio, en esta zona. Es la región torácica lateral. Luego tenemos a los linfonodos dorsales o al grupo linfonodal dorsal. Estos van a estar ubicados, en cambio, alrededor de la vena subescapular. ¿Se acuerdan de la vena subescapular? Y van a recibir el drenaje de la región escapular. Por acá. En realidad, hacia atrás. Luego, como tercer grupo, tenemos al grupo lateral o braquial. Al inicio y al término de la vena axilar, en esta zona. Ya saben que es lateral o también llamado braquial y van a estar recibiendo todo el drenaje de los vasos que corresponden al miembro superior. Como cuarto punto tenemos a el grupo linfonodal ventral o anterior, que están alrededor de la vena cefálica y alrededor de la arteria toracoacromial, y van a estar recibiendo el drenaje de la región deltoidea y del espacio interpectoral. Por acá. De forma más anterior. También tenemos al grupo linfonodal central, como su nombre lo dice, se encuentra dispuesto más hacia el medio, hacia el centro, y va a estar recibiendo el drenaje del grupo medial, del grupo dorsal, del grupo ventral y el lateral. Es decir, que todos estos que ya hemos visto también van a estar dándole drenaje a este grupo central. Y por último tenemos al grupo linfonodal apical. Este de acá. Que, como su nombre lo dice, está en el ápice de la axila y va a estar organizado alrededor de la arteria axilar, específicamente en la parte más proximal a nivel del vértice de la axila, y va a desembocar en los grupos supraclaviculares, lo que va a formar el ángulo yúgulo-subclavio, que va a desembocar en el lado izquierdo y en la vena linfática. Desemboca el ángulo yúgulo subclavio derecho. O sea, del lado izquierdo directamente vamos a encontrar que el ángulo yúgulo subclavio está drenando, en cambio del lado derecho primero desemboca en la vena linfática para poder drenar todo su contenido. Y ya, eso vendría a ser todo respecto a axila.
Perdónenme por las interrupciones. He tenido muchos imprevistos esta vez, pero espero que les haya quedado claro. Igual vamos a estar repasando varios conceptos que hemos visto en esta sesión y como pueden ver se relaciona bastante con hombro. Lo importante aquí es que se acuerden de las arterias y del plexo braquial, porque van a estar originando a los nervios y a las arterias que vamos a ver también en brazo. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Les dejé un par de imágenes al final para que repasen. Voy a dejar de grabar. Igual si es que tienen alguna pregunta me hacen saber ahorita. Les voy a pasar el post-test.